Muy buenos días, queridos niños y niñas. Como ya les había dicho anteriormente, pues soy estudiante practicante de la Universidad Técnica Particular de Loja con extensión Roma. En esta vez, pues hablaremos en el área de ciencias naturales. Y antes de pasar al tema de hoy, quiero hacerles partícipe y recordarles pues que la Jornada Mundial de las Abejas nos ha ayudado a adentrarnos en este mundo tan maravilloso de lo que es el cuidado a las abejas. Cada uno en los jardines las miramos y sabemos qué trabajo ellas hacen para ayudar a nuestra sociedad, ya que ellas son las encargadas de hacer la polinización para que así surjan nuevas flores y las plantas puedan dar frutos. Ahora, queridos niños y niñas, vamos a continuar en este tema. Continuando con la clase de hoy de los factores bióticos y abióticos, vamos a hacer un juego. ¿El juego en qué consiste? Que vamos a tener cada uno ciertos elementos, como la tierra, vamos a tener la arena. Otros estudiantes van a tener lo que es las plantas y algunos animalitos, pero claro, todo esto de una manera simulativa. Y el niño que se confunda, pues va a ser calificado. Si hace bien la diferencia, le ponemos una carita feliz. Si está confundido y no sabe diferenciar, le colocamos de arrabiado. Si aún no quiere participar, le colocamos de triste. Y quien no se recuerde qué es lo que tiene en sus manos, le colocamos espaventado. Entonces ahora, niños, ¿qué vamos a hacer? A iniciar este juego. Y este juego no se trata solo de ganar o de perder. Al contrario, de aprender. ¿Y qué vamos a aprender? A diferenciar cuáles son estos factores que tienen vida y cuáles no tienen vida. Pues iniciemos entonces. Yo voy a ir dirigiendo el juego y cuando yo diga que se coloquen en pie, ustedes con cada elemento lo harán. Ahora, vamos a iniciar con los niños que tengan los elementos de la luz, la temperatura, la arena, la tierra. Sí, bravísimos. Ahora, como ustedes todos me han comprendido, entonces les voy a colocar a todos el grupo una carita feliz. Todos tienen una carita feliz. Ahora vamos a ver si los niños se recuerdan de los otros elementos que también tenemos, porque todos no están de pie. Entonces, voy a hacer que se pongan de pie las plantas, los animales y las bacterias. Ahora sí, como ustedes se han equivocado, pues les vamos a colocar esta carita
espaventados. Pero esto no es todo, niños, ya que todos nos debemos ayudar en este gran tema de conocimiento de los factores bióticos y abióticos. Entonces, antes de que ustedes ya se me sienten con su cuaderno y con todo su material y me escuchen, vamos a levantarnos y a cantar, como por lo general siempre lo hacemos, pero este va a ser un canto que dice así. Todos tenemos un amigo y ese amigo es el que cuida. A ver, todos niños. Todos tenemos un amigo y ese amigo es el que cuida. Él es Dios, es mi hermano. Y todos cantemos que hoy es un buen día para aprender, para jugar y trabajar. Todos tenemos un amigo y ese amigo nos enseña a amar. Él es el amo y creador del universo. Todos tenemos ese amigo que nos ama y nos da su sabiduría. Ahora todos tomen asiento y vamos a mirar las diapositivas y cada uno en su libro va a seguir. En este momento, queridos niños, pues como ya habíamos hecho el juego, vamos ya en nuestro libro a mirar en la página 24 y analizar cada uno de estos elementos. Estos elementos que nos dan en su libro están en la derecha, ¿no? Tenemos 2 frascos y en cada frasco nos dice factores bióticos y factores abióticos. ¿Y qué debemos hacer aquí? Buena pregunta. No solamente tenemos que mirar esos frasquitos que están con una cara sonriente, también vamos a hacer allí algún trabajo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Todos sabéis que la materia es aquello de lo que están hechas las cosas y que posee 2 propiedades fundamentales. Tiene masa, que es la cantidad de materia que tiene, y volumen, que es el espacio que ocupa. Bien, pues hoy vamos a conocer los estados en los que puede estar la materia. La materia puede presentarse en 3 estados: en estado sólido, líquido y gaseoso, cada uno de ellos con sus propias características. Vamos a conocerlas. El estado sólido se caracteriza por tener un volumen invariable y una forma fija, aunque en algunos casos esa forma la podemos cambiar, como ocurre con la plastilina o la arcilla. En esos casos decimos que son sólidos moldeables. El estado líquido se caracteriza porque tiene un volumen invariable, pero pueden cambiar de forma. Los líquidos adaptan su forma a la forma del recipiente que los contiene, como este vaso o esta jarra.
El estado gaseoso se caracteriza por tener un volumen y una forma variable. Al igual que los líquidos, se adaptan a la forma del recipiente que los contiene, pero siempre ocupan todo su volumen, todo el espacio de ese recipiente. Ya hemos conocido los 3 estados en los que puede estar la materia, pero ¿sabéis cómo podemos cambiar la materia de un estado a otro? Los cambios de estado se producen calentando o enfriando la materia, y hay distintos tipos: fusión, solidificación, vaporización y condensación. La fusión es el paso de la materia en estado sólido a líquido y se produce al aumentar su temperatura. Cuando calentamos un hielo o lo dejamos a temperatura ambiente, se derrite y pasa de sólido a líquido. La solidificación es el caso contrario a la fusión. La materia pasa de estado líquido a estado sólido. Se da, por ejemplo, cuando metemos agua en un congelador y esta se convierte en hielo, pasa de líquido a sólido. La vaporización o evaporación se da cuando se pasa de estado líquido a gaseoso y se produce cuando se calientan los líquidos. Por ejemplo, cuando hervimos el agua, esta se convierte en vapor, pasa de líquido a gas. La condensación es el paso de gas a líquido y se da cuando se enfría la materia en estado gaseoso. ¿Os habéis fijado alguna vez que cuando se empañan cristales o espejos aparecen gotas de agua? Eso se produce cuando el vapor de agua entra en contacto con una superficie fría. En ese momento, el vapor se enfría y se convierte en líquido. ¡Fácil, eh! Bueno, ya hemos conocido los estados en los que puede estar la materia. ¡Adiós, amigos! Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Hemos mirado pues ya el video y con cada explicación que nos ha dado hemos podido comprender pues los factores ya estudiados. Ahora vamos a ver lo que es los estados físicos de la materia. La materia se encuentra en 3 estados: físico, sólido, líquido y gaseoso. Estos estados presentan las siguientes características. Atentos, niños, porque luego vamos a preguntar a cada uno y también vamos a diseñar cada uno de estos líquidos, porque en nuestras casas los tenemos. Entonces, ¿qué nos dice de los estados físicos de la materia? Que si ya nos había dicho que es sólido, líquido y gaseoso. El estado sólido tiene forma definida. Se puede sentir, coger y tocar fácilmente. Este puede ser a veces duro, suave, frágil, elástico, rígido, flexible. El estado líquido no tiene forma definida. Adopta la forma del recipiente que lo contiene. Es difícil de sostener con las manos, pero se siente y se puede ver fácilmente. Puede ser espeso, fluido o viscoso. También tenemos una nueva palabra que la debemos buscar en el diccionario para aumentar nuestro léxico. ¿Qué es el estado gaseoso? No tiene forma definida. Ocupa todo el espacio del recipiente que lo contiene
y adopta su forma. No se puede coger con las manos. Es difícil de ver, pero es posible sentir su presencia. No tiene atributos distinguibles a simple vista. Continuando con lo que es las propiedades de la masa y el peso, podemos decir que la masa y el volumen son dos de las propiedades de la materia. Tanto la masa como el volumen nos ayudan a conocer la cantidad de materia que hay. Toda la materia, como los gases, los líquidos y los sólidos, tienen masa y volumen. La masa sirve para medir la cantidad de materia. Se mide con balanzas y básculas. La unidad principal para medir la masa es el kilogramo. En cambio, el volumen es la cantidad de lugar que ocupa la materia. Depende de la temperatura a la que esté la materia. El volumen se mide con recipientes como vasos medidores y la unidad principal de volumen es el litro. ¿Y qué más podemos utilizar para cada uno de estos tres elementos que tenemos? Ustedes conocen tal vez otro objeto que nos ayude a medir lo que es la masa, lo que es el peso, lo que es el volumen, aparte de los que ya los hemos mencionado. Cada uno pensemos en un momentito de silencio y veremos. Muy bien, niños, muy bien. Ahora vamos a tener en nuestra mano cada uno de nosotros un objeto al cual le vamos a señalar si es directamente que lo podemos colocar dentro de la masa, el peso o el volumen. Cada uno habíamos ya al inicio identificado estos elementos, porque decíamos que la masa se medía en kilogramos o en gramos. El ejemplo tan claro que lo habíamos mencionado era de cuando vamos al supermercado y para comprar lo que hacemos es pesar, ¿no? Y allí nos dice cuántos kilogramos o cuántos gramos, depende del lugar. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver qué es lo que en verdad vamos a comprar, o kilos, o gramos. En cambio, el volumen, como lo habíamos dicho ya, nos sirve incluso
con un vaso medidor. Y esto nos sirve para algunas cosas que hacemos en casa. Sobre todo cuando vamos a tomar una medicina, ¿qué hacemos? Con el dosificador miramos la cantidad que debemos tomar, porque si no, pues la medicina nos hace mal. De la misma manera, cuando vamos a beber la leche, ¿qué hacemos? Tomamos un vaso o una taza y en esa taza medimos cuánto vamos a tomar. De la misma manera miramos si la leche que vamos a comprar es de 1 litro, de 2 litros y así. En nuestra vida diaria, todos estos elementos nos ayudan para identificar todo lo que hemos estudiado. Y ustedes tomen en cuenta que en cada una de sus casas, sus mamás, ¿cómo hacen para cocinar? ¿Qué es lo que miden? Cuando tienen invitados, cuando llegan sus parientes de otros lugares, ¿qué hace la mamá y el papá? Aparte de prepararse y todo, es ir al supermercado, comprar lo necesario y luego de eso, que han comprado lo necesario, van y miden más o menos que esa cantidad de comida sea suficiente para sus familiares que llegan. Y si el momento que llegara a faltar, van y nuevamente compran. Entonces esto nos ayuda en nuestro diario vivir a que tenemos que utilizar cada uno de estos términos. Queridas niñas y niños, vamos a continuar mirando qué significa esto de la masa, el volumen y el peso. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y la masa se puede medir con una balanza. Es decir, cuando nosotros vamos a cocinar una cierta cantidad de pasta o de arroz, para ciertas personas, nosotros ¿qué hacemos? Recurrir a la balanza y allí pesamos para cada persona cuánto debe comer. Normalmente pues tenemos 60, 70 kilogramos, ¿no? Y así vamos mirando que eso nos ayuda para determinar qué cantidad debo colocar. En cambio, si voy al mercado, también, como ustedes cuando van con sus papás, pueden hacer esta experiencia. Su papá, por ejemplo, pide, o su mamá, pide 1 libra de arveja, 2 libras de frijol, pide 4 libras de arroz. Entonces, ¿a qué van a utilizar para medir? La balanza. En cambio, si nosotros decimos que el volumen es el espacio ocupado por la masa, ¿qué vamos a tener? Dentro de esto vamos a comprar, por ejemplo, en un botellón de agua tenemos cierta cantidad de líquido, ¿no? Como también tenemos que en ese mismo volumen vamos a comprar otros productos, como son la leche, como es el yogurt y así. En cambio, el peso
es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo. El peso se mide con un dinamómetro. Pues masa y peso, ¿será lo mismo? No, ¿verdad? No es lo mismo, ya que la masa se mide en kilogramos y el peso en newton. Vamos a ver también lo que es la diferencia y características que tiene la masa y el peso. La masa vemos, pues, que sus principales características son: es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, es una magnitud escalar, se mide con la balanza y su valor es constante, es decir, independientemente de la altitud y latitud. Las características del peso es la fuerza que ocasiona la caída de los cuerpos, es una magnitud vectorial, se mide con el dinamómetro, varía según la posición, depende de la altitud. Y ahora, ¿qué podemos ver? Que en cada uno de estos conceptos hay diferentes elementos que nos ayudan a diferenciar y que los tenemos a casa. Podemos hacer también en nuestra casa unos pequeños experimentos para vivenciar más de cerca y diferenciar lo que es la masa, lo que es el volumen y lo que es el peso. Podemos coger, por ejemplo, en 2 vasos, los vamos a llenar a la mitad del agua. Luego, en un vaso colocaremos un poco de sal y en el otro colocaremos solamente el agua. Y a eso le vamos a añadir un huevo a cada vaso. ¿Y cuál va a ser nuestro trabajo? Nuestro trabajo debe ser que en un vaso que no lo vamos a tener con ningún otro elemento, tan solo con el agua y el huevo, ese vamos a tener que el huevo va a quedar flotando. En cambio, en el otro vaso que tenemos con la sal, vamos a ver que automáticamente el huevo va a ir bajando hasta el fondo del vaso. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Mientras va bajando, vamos a seguir nosotros colocando un poco más de sal, con la finalidad de mantenerlo. Y entonces allí vamos a ver la diferencia de lo que es el peso, lo que es el volumen y lo que es la masa. Y claro, me preguntaban que si cada uno de nosotros podemos ser un ejemplo para identificar todos estos elementos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos, por ejemplo, nosotros ir a una balanza en donde nos da nuestro peso, nuestra altura y nuestra corporeidad. Entonces de allí vamos a saber cuál es el verdadero peso que tenemos nosotros. Si tenemos 40, 50 kilos, 60, 70, incluso hasta más de 100.
Pero ustedes, como aún son niños, van a tener 20, 30, 40 incluso kilos. Y estos kilos pues vienen ustedes pesados en una balanza que es y que determina cuánto han crecido, cuántos años de ustedes tienen, si están en la norma, no están en la norma. Pero bueno, esto es otro tema que lo podemos hablar más adelante. Ahora, tan solo podemos ir a hacer este experimento en nuestra casa y luego me deben comentar cómo les fue. En una hoja lo vamos a diseñar cada uno de los pasos que hemos hecho para experimentar este significado, esta diferencia de lo que es la masa, el volumen y el peso. Como podemos observar estos 4 elementos que tenemos al frente, estos nos representan a los estados que habíamos estudiado. Entonces, el estado líquido puede ser el agua. Como habíamos dicho, es tan transparente. El estado sólido puede ser esta tela, un poco dura, a veces suave. Tiene también su forma. El estado gaseoso. El estado gaseoso es decir, que tiene en sí todo su contenido dentro, ¿no? ¿Qué es materia? Es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. En la naturaleza, la materia puede encontrarse en 3 estados diferentes. Estos son el sólido, líquido y gaseoso. Algunos materiales se pueden encontrar en los 3 estados, como es el caso del agua. El estado sólido tiene forma y volumen propios, sin considerar el recipiente en el que se está contenido. Por ejemplo, la madera, la piedra, el hielo o el metal. Los líquidos no tienen forma propia, se adaptan a la del recipiente, como por ejemplo el agua, la leche y los jugos. Los gases no tienen forma ni volumen definidos, ocupan todo el espacio, es decir, se expanden. Por ejemplo, el oxígeno, el aire y el vapor. Existe un cuarto estado de la materia que es el plasma. Este es poco frecuente. Este es un estado fluido similar al estado gaseoso, pero con características muy diferentes, como conducir efectivamente la electricidad o su gran respuesta a los campos magnéticos. Algunos ejemplos son el sol y las lámparas de plasma. Hay materiales que no pueden clasificarse como sólidos, líquidos o gases, pues sus estados físicos se combinan. A estos se les denominan coloides. Los coloides están presentes en nuestro día a día. Algunos ejemplos de estos son el yogur, la gelatina o las pinturas. Es por eso que algunos productos traen la indicación de que deben ser agitados antes de usarse para poder unir las partículas coloidales. El estado físico de los materiales puede variar al adquirir o perder calor. Esta variación se clasifica en evaporación, fusión, condensación y solidificación. La evaporación es cuando un líquido pasa a su estado gaseoso. La fusión, cuando un sólido pasa a su estado líquido. Condensación, de gas a líquido. Y la solidificación, cuando pasa de líquido a sólido.
te ha servido este video, regálame un like y recuerda compartir en tus redes sociales.